En este vídeo abordaremos el tema relacionado con la composición de mapas o la creación de layout. Para ello trabajaremos de nuevo con el ejercicio número 6 y en concreto con el paso 3, donde se nos propone crear un layout sencillo añadiendo elementos básicos. También añadir un grid utilizando la imagen del Corine Cover en 3 dimensiones para añadir una imagen, por ejemplo, y también trabajar con diferentes marcos de datos o con data frame, enlazando uno con otro. Todos estos pasos los veremos a continuación en el programa. Lo primero es abrir un nuevo proyecto de ArcGIS y cargar alguna capa de información para incluir en ese mapa o en esa composición. Yo he cargado la capa del Corine Cover y la capa de carreteras, que es con las que hemos trabajado en los 2 ejercicios anteriores, para aprovechar esta cartografía. Pero podéis hacer este ejemplo con cualquiera de las capas de información que tenéis disponible. Para hacer una composición tenemos que modificar la forma en la que estamos trabajando. Si os fijáis aquí abajo, donde estoy poniendo el cursor, aparece que estamos dentro de la vista de datos, el Data View. A la derecha de este icono aparece otro icono donde pone Layout View, que es la vista o la vista de composiciones, donde podemos hacer los mapas para después imprimirlos. Digamos que es el área donde se componen las salidas gráficas que vamos a obtener de la cartografía que tengamos. Por lo tanto, tenemos que cambiar de un tipo de vista al otro, desde la vista de datos al layout. Pulsamos y, como veis, tenemos las mismas herramientas que en la vista de datos, con la única salvedad de que aparece esta nueva barra de herramientas, que lo que pretende es manejar el papel, simplemente, la zona de trabajo. Este zoom lo que hace es acercarme el papel. El pan también puedo moverme por él, puedo volver a la extensión completa, etcétera. Y esta de aquí, esta herramienta me permite visualizar el papel en modo impresión a escala real. Digamos que cuando utilizamos esta herramienta, esta es la escala real a la que se van a ver cuando imprimamos nuestro trabajo. Las otras herramientas pues sirven para utilizar plantillas por defecto, por ejemplo. Aquí tenemos el de cambiar el layout, que simplemente nos abre un menú donde aparecen diferentes plantillas que vienen preestablecidas. Ahí tenemos unas cuantas. Si utilizamos diferentes pestañas, podemos utilizar diferentes plantillas con diferentes tamaños, de Estados Unidos, del mundo. Bueno, tenéis aquí una gran variedad, pero bueno, ya os digo que también son muy limitadas. Es preferible crear nuestras propias plantillas e incluso luego guardarlas. Bien, una vez que conocemos las herramientas para movernos por el papel, lo primero que tenemos que hacer es establecer el tamaño del papel en el que quiero realizar mi salida gráfica. En este caso, el tamaño de papel con el que vamos a trabajar va a ser, por ejemplo, un A3 apaisado. Para ello, nos tenemos que venir a Archivo, Page and Print Setup, y esta es la ventana que nos permite manejar el tamaño del papel. Por defecto viene el papel estándar que aparece en la impresora, que tengamos preestablecida como predeterminada. En este caso, una A4 o vertical. Si desactivamos esta opción, la de usar la impresora, pues nos aparecen aquí diferentes tamaños de papel estándar, pudiendo elegir desde un A0 pues hasta un A5, incluso personalizando nuestro tamaño. En nuestro caso hemos dicho que vamos a trabajar con un tamaño de papel A3 y con una posición horizontal. Le damos a OK y veis, nos ha cambiado el tamaño del papel. Lo siguiente es colocar la vista, este área de información. Si utilizamos esta flecha, podemos mover este rectángulo a lo largo de todo el papel, incluso podemos cambiar su tamaño. Este área que nos aparece aquí se corresponde con lo que yo tengo cargado en este layer de información.
ese área la puedo modificar, puedo trabajar dentro de ella a través de las herramientas propias de lo que es la vista. Es decir, esto sería como un enlace con lo que tenemos dentro del Data View. Yo puedo hacer un zoom y trabajar con esta información. Lo primero que vamos a hacer es colocar el mapa, lo que es la información gráfica, en la posición que queramos y con el tamaño y la escala que deseemos. En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, con una escala 1/80.000 y vamos a centrar este mapa y los bordes para que nos aparezca pues un mapa con un borde blanco alrededor y luego una línea negra, así por ejemplo. Podemos disminuir aquí un poquito para que se nos centre mejor y bueno, trabajando sobre el elemento. Otra de las cuestiones con las que podemos trabajar es con el grado de orientación de la vista. Es decir, podemos quitar el norteado del mapa. Para ello tenemos que venirnos a la zona gris y buscar la herramienta de Data Frame Tools. Aquí por defecto yo le había dado un grado de inclinación, a vosotros os saldrá inicialmente la vista así. Y si nosotros queremos ajustar, porque el efecto que causa el sistema de proyección de la hoja sobre el mapa final, pues no es nada estético. Para ajustar ese rectángulo y que sea un rectángulo perfecto, podemos girar, rotar la vista de forma manual, utilizando esta herramienta de aquí, eliminar esa rotación o introducir aquí un ángulo en grados de rotación que deseemos. Por ejemplo, esos 2 grados que habíamos introducido podrían ser una medida correcta para igualar un poco esa forma. No es exacto, pero bueno, nos puede valer para el ejemplo. Es decir, lo que estamos haciendo con esta herramienta, la herramienta de Data Frame Tools, es desplazar ligeramente el norte hacia la derecha unos 2 grados, con el objetivo de que me aparezca centrado y organizada la información dentro de este rectángulo, dentro del papel. Bueno, una vez que tenemos esta opción ya planteada, lo siguiente sería introducir en el papel otro tipo de elementos que me van a ayudar a crear un mapa, una composición que luego pueda ser imprimida y usada para el fin que queramos. Las herramientas que vamos a utilizar están todas en esta pestaña, en la pestaña de insertar, y fijaros, podemos insertar un título, un texto, podemos insertar una leyenda, una barra de norte, podemos insertar una escala gráfica o podemos insertar una escala numérica, y también podemos insertar, por ejemplo, imágenes, como se nos pedía en el ejercicio. Vamos a ir en orden, insertando cada uno de estos elementos y haciendo una pequeña composición así de forma rápida. Lo primero que vamos a insertar es, por ejemplo, un título. Y me pregunta que cuál va a ser el título de mi mapa. Pues vamos a poner, por ejemplo, Corine Lancover, porque es el mapa que estamos representando. Me aparece ahí, por defecto lo coloca en el centro del papel y le podemos dar un aspecto diferente. Para ello seleccionamos el título, le damos a botón derecho, propiedades, y ahí podemos cambiar lo que es el símbolo. Tenéis aquí la opción de cambiar el símbolo. Le podemos dar un tamaño de letra mayor, le podemos dar otro tipo de letra diferente para que vosotros os guste. Bueno, cada uno a su gusto. Eso mismo que acabamos de hacer también lo podemos hacer con esta barra de herramientas de aquí abajo. Si veis, aquí aparece el tipo de letra con el que estoy trabajando y también el tamaño de la letra. Le vamos a dar un poco más. Ahí, perfecto. Aparte del título, vamos a ver qué más podemos insertar. Texto que funciona aproximadamente igual que el título, simplemente que no te pregunta. Vamos a insertar un texto, por ejemplo.
aparece aquí. Si lo seleccionáis y lo movéis y le cambiáis, por ejemplo, el tamaño, ¿veis? Tenéis aquí el texto. Con doble clic cambiamos y podemos escribir aquí el texto que queramos, por ejemplo, leyenda. En este caso es un tamaño grande. Vamos a volver a un tamaño reducido, etcétera. En la barra de insertar ya tenemos insertado un título, un texto. Vamos a insertar esa leyenda que acabamos de escribir ahí. Le damos a la opción de leyenda y en la leyenda nos aparece aquí a la izquierda los elementos del mapa y a la derecha los elementos que quiero que aparezcan en la leyenda. También nos aparece aquí abajo el número de columnas que van a componer esa leyenda. Por defecto normalmente con una o dos columnas sería suficiente, pero recordar que el Corine Lancover tenía una clasificación de 44 elementos. Por eso vamos a utilizar, por ejemplo, 10 columnas para que todas esas tipologías se puedan ser representadas en este espacio que tenemos, si no me aparecería de forma vertical. Le vamos a dar a siguiente. Me dice que el título de la leyenda, como ya lo hemos indicado anteriormente, lo dejo, lo quito, le doy a siguiente, lo dejo por defecto. En siguiente me interesa sobre todo estas dos herramientas de aquí, que es cómo se van a ver las líneas. Tenéis aquí la opción de verlas en vertical, en zigzag, en forma de curva, etcétera. Vamos a poner, por ejemplo, un zigzag y cómo queremos que aparezcan en la leyenda los elementos que son poligonales. Vamos a utilizar, por ejemplo, este elemento de aquí. Le vamos a dar a siguiente. En esta opción los dejamos por defecto, lo único que maneja es los espacios que hay entre leyendas, títulos, etiquetas, etcétera. Le damos a finalizar y nos ha aparecido aquí nuestra leyenda. La podemos hacer más pequeña para ajustarla al espacio que tenemos. ¿Veis? Si hacemos un zoom, acordaros, no con esta barra de herramientas que maneja lo que es la vista, sino con esta que lo que manejamos es el papel. Ahí tenéis. Ahí tenéis la leyenda utilizada para carreteras y la leyenda utilizada para cada uno de los diferentes usos del suelo del Corine Lancover. Como le hemos dado que utilice diferentes columnas, nos los ha puesto en formato horizontal. Esta barra de herramientas, esta imagen que acabamos de insertar aquí, esta leyenda, la podemos convertir a un formato, digamos, estático. Esta barra es dinámica. Si yo cambio algo aquí, automáticamente me va a modificar en la leyenda. ¿Veis? Carreteras. Le acabo de cambiar el nombre, aparecía ese icono y acaba de aparecer correctamente. Esa es una de las ventajas de mantener la leyenda así. Pero hay alguna desventaja, que es, por ejemplo, que hay algún elemento que quede descolocado, que este elemento a lo mejor lo podemos aislar, etc. Para ello podemos convertir esta leyenda en una imagen. Con el botón derecho sobre la leyenda le damos a convertir a gráfico. Ahora mismo ella actúa como un gráfico independiente de la vista, y este gráfico lo puedo desagrupar aquí en la opción botón derecho, desagrupar, y ahora cada uno de estos elementos actúa de forma independiente. ¿Veis? Tenemos las carreteras que las podemos mover hacia aquí. Este elemento lo podemos suprimir con suprimir de nuestro teclado, y este elemento, por ejemplo, que aparecía aquí aislado, pues podemos ir modificándolo, trayéndolo hacia adelante, etcétera. Puedo traerlo hacia aquí y colocarlo. Es muy difícil a veces colocar un elemento justo en la misma línea de trabajo en la que estamos utilizando el resto de elementos. Para ello tenemos aquí en el layout unas reglas que me permiten medir las distancias. Y no solo medir la distancia que yo tengo, por ejemplo, desde el borde del papel a la zona donde empieza a dibujarse el mapa, sino que también me permite establecer unas reglas, simplemente pulsando sobre la regla me aparecen esas guías, y las puedo también eliminar. Con el botón derecho encima de la guía puedo eliminar o establecer nuevas guías. Y colocando esas guías en su posición correcta, puedo colocar y mover todos los elementos a la misma posición. Todos estos elementos ahora mismo están alineados en función de esta guía. Botón derecho, limpiar las guías, y ya me aparecerían todos esos elementos alineados. También los vamos a alinear un poquito más a la derecha
Para ello vamos a necesitar otra guía, pero en este sentido en formato horizontal, para ¿veis? Que aparezcan todos los elementos a la misma altura. Seleccionamos todos, me los traigo aquí y intento mantener más o menos esa misma distancia que teníamos con los otros elementos. Luego vamos a bajar hacia la segunda barra para guardar la proporción. Ahí. Este sigue estando descolocado, lo coloco un poquito y ahora aquí, por ejemplo, le puedo insertar un título diciendo Corinne Lancover, que esta leyenda se corresponde con el Corinne Lancover. Para eso nos vamos a insertar texto, me aparece aquí por defecto, pincho fuera, vuelvo a seleccionarlo, cuidado con no seleccionar parte de la leyenda, lo coloco aquí, voy a quitar esta guía para evitar que se me pegue el texto ahí y doble clic sobre el texto, Corinne Lancover 06. Efectivamente, ahí tenemos ya esa leyenda para saber qué significan esos colores. Le hemos dado aquí a negrita y le puedo incluso cambiar el tamaño a ese texto. Toda esta leyenda que ya tengo configurado, si la selecciono, botón derecho, agrupar, ahora la puedo mover en un bloque. Bueno, pues esa es la forma de insertar, modificar y convertir una leyenda en un gráfico para después modificarla. Al convertirla en gráfico ya se desvincula de las modificaciones que yo haga aquí. Si yo cambio algún uso de color, tendría que volver a crear una leyenda nueva. Bueno, nuevos elementos. Aparte de la leyenda, puedo insertar una flecha de norte. Ahí tenéis toda una serie de estilos. Tenéis más estilos para elegir aquí dentro de esta pestaña. Todos estos que tenéis aquí. Y bueno, os recomiendo que uséis uno sencillito, que no esté muy recargado, pues alguno parecido a este. Ahí lo tenéis, nos aparece aquí, lo seleccionamos y lo colocamos, por ejemplo, aquí. Nos parece pequeño, pero recordad que esta es la imagen de un A1. Si nos acercamos y le damos al zoom al 100%, ese sería el tamaño de impresión, que puede ser un tamaño correcto. Volvemos al zoom completo, dándole aquí, zoom a la página completa, y vamos a insertar otros elementos. Insertamos, en este caso, una escala gráfica. Podemos elegir entre toda la variedad de escalas que aparecen en este recuadro o sacar nuevos estilos. Vamos a elegir, por ejemplo, esta, que es una de las más usuales. Nada más seleccionarla, nos aparece aquí una escala gráfica por defecto. Vamos a hacer un zoom para ver sus componentes. En este caso tenemos una escala gráfica con 4 segmentos y el primero de ellos está dividido a su vez en cuatro elementos. Para actualizarla, modificarla, ponerla a nuestro gusto, podemos cambiar las propiedades de la escala. Para ello, botón derecho, propiedades, y aquí tenemos varias pestañas donde podemos manejar el aspecto y el tipo de escala con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, el número de subdivisiones que aparece por defecto son 4, podemos poner 3 subdivisiones. ¿Veis? Ha cambiado aquí ahora mismo el número de subdivisiones, también cambia la nomenclatura. Podemos también ajustar el tamaño de la escala a un valor determinado. Por ejemplo, que cada 3000 metros tengamos uno de esos intervalos. Ahí tenemos, ¿veis? Cada 3000 metros esta escala sería un poquito más correcta. También podemos cambiar las unidades en las que estamos trabajando. En este caso trabajamos en metros, pero para este tipo de escalas lo más lógico sería trabajar, por ejemplo, en kilómetros. Trabajamos en kilómetros, le damos a aceptar. A ver, no lo ha pillado, propiedades. En kilómetros, en este caso tenemos que cambiar aquí arriba y trabajar cada 3 kilómetros, obviamente. Ahora, cada 3 kilómetros y aparece la etiqueta en inglés. Aquí abajo tenéis donde poder cambiarla. Podemos ponerle un espacio
y KM, por ejemplo. Le damos a aplicar, cambiamos el escala, le damos a aceptar. Ahí tenéis. Ese sería el resultado final de nuestra aplicación. También se puede cambiar el tamaño de la letra, se puede cambiar el tamaño de la escala. Para ello tenemos aquí el formato de los números. Por ejemplo, estamos trabajando en Arial 12, podemos trabajar con un tamaño de letra un poquito inferior, ahí, por ejemplo, o incluso más pequeño. También cambia lo que es el tamaño del elemento. El estilo lo podemos cambiar aquí también, el símbolo, el color con el que estamos utilizando cada uno de los recuadros. Incluso si le queremos poner un borde, también podemos fijar la posición, etc. Bueno, en general lo que más se suele trabajar es con esta primera pestaña, donde lo que intentamos cambiar pues son esos pequeños intervalos. Vamos a poner, por ejemplo, cada 2 kilómetros, y esta podría ser la escala definitiva con la que nos manejemos. Para ver el tamaño, pues este sería el ejemplo, este sería el tamaño correcto. Bueno, ya tenemos la escala gráfica, podemos insertar ahora una escala numérica, una escala de texto. Simplemente es una anotación con esa escala. En principio podemos trabajar con lo que significa en centímetros, pero en el mapa y lo que significa en la realidad, pero la escala absoluta que normalmente se suele utilizar es esta de aquí. Le damos a aceptar, la podemos poner encima de la escala gráfica y si nos acercamos, veis, coincide esa escala con esta escala. Si yo modifico esta escala, se va a modificar la escala numérica, pero también la escala gráfica. Se va a adaptar a esa nomenclatura. Lo podemos poner aquí delante de la escala gráfica y ya tenemos ese tipo de elementos insertados. ¿Qué más podemos insertar en una composición? Pues podemos insertar imágenes externas en un formato JPG, formato PNG. Vamos a insertar, por ejemplo, como nos decían en el ejercicio, vamos a insertar la imagen que creamos en 3 dimensiones, la del Corinne Lancover en 3 dimensiones. Insertamos una imagen, buscamos donde hayamos guardado la imagen del Corinne Lancover en 3 dimensiones, le damos a abrir y esta sería la imagen. La podemos hacer más pequeña y colocarla en cualquier parte de la composición que queramos. Otro elemento que se suele utilizar para manejar, o sea, para completar la composición es poner una cuadrícula, una malla, donde aparezcan las coordenadas de la ventana que corresponde con la vista. Es decir, darle coordenadas al mapa en general. Para ello tenemos que seleccionar el elemento donde insertamos la escala, la imagen, y darle al botón derecho propiedades. Y tenemos que irnos dentro de todas las pestañas que aparecen las propiedades a la pestaña gris o rejilla. Le damos a crear nuevo gris y por defecto hay varias opciones para crearlo con una rejilla de coordenadas geográficas, otra de coordenadas UTM y otra, por ejemplo, para unas divisiones estándar, lo que sería ABC, etcétera, otro tipo de divisiones. Por defecto vamos a utilizar para utilizar las medidas UTM. Le vamos a dar a siguiente. El siguiente lo que trabaja es la apariencia, en este caso el estilo de estas líneas que dividen el mapa. Podemos seleccionar el color, el grosor, etcétera, o podemos cambiarlo, por ejemplo, con unos pequeños tics, unas pequeñas crucecitas que van a aparecer en donde se junten las coordenadas. Le podemos cambiar igualmente el color, vamos a ponerlas, por ejemplo, en un color gris oscuro, le damos a aceptar. Y aquí podemos trabajar también los intervalos en los que queremos que aparezcan esas graduaciones. Lo vamos a dejar por defecto. Le vamos a dar a siguiente. Aquí también, si queremos poner divisiones mayores, divisiones menores, etcétera. El borde exterior lo dejamos por defecto y ya tenemos aquí creada esa rejilla de medida.
Podemos crear varias rejillas y activar o desactivar una de las rejillas para visualizar la que nos interese. Le vamos a dar a aceptar y como veis lo que ha aparecido aquí simplemente es una serie de nomenclaturas y dentro del mapa esos pequeños tips que coinciden con donde coincide cada una de las coordenadas, esa rejilla de coordenadas. Tenemos ahora que tener cuidado de que no se nos superpongan diferentes elementos, es decir, por ejemplo, aquí tenemos una superposición, tendríamos que mover la letra para evitar esa superposición, y quizá aquí abajo también aparezca lo mismo con la leyenda. Podemos hacerla un poquito más pequeña para evitar que se superpongan elementos. Es algo importante que hay que tener en cuenta, que no se superpongan elementos, etc. Bien, una vez que hemos visto ya la rejilla, cómo insertar otros elementos en el mapa, vamos a ver algo que se suele utilizar mucho en los mapas, que es el establecer un pequeño mapa de situación o de localización del área de estudio. Para ello vamos a insertar un nuevo marco de datos o un nuevo data frame. Lo tenemos aquí en insertar, data frame, y veis, me he incluido aquí un nuevo marco donde yo puedo insertar elementos en la vista y me aparecerán aquí. ¿Qué vamos a insertar en este nuevo data frame? Como hemos dicho, lo que necesitamos es un mapa de localización. Pues en un mapa de localización, para localizar ese área de estudio, normalmente se suelen insertar pues o las cuadrículas de las hojas del mapa topográfico nacional, o como norma general un ámbito administrativo. En este caso, pues según el ejercicio, lo que vamos a trabajar es con la capa de municipios, donde aparezca la capa de Cáceres, y con la extensión y vamos a intentar reflejar la extensión de este área de trabajo en la provincia de Cáceres. Por ello vamos a insertar, añadir una capa que habíamos creado con anterioridad, que es municipios Cáceres. La creamos en los ejercicios anteriores y la guardamos en límites administrativos. Le damos a añadir y como veis, cada una de estas vistas son independientes. La primera se corresponde con esta. Cuando yo la selecciono en el mapa, directamente se me activa, se me pone en negrita. Si yo ahora cambio a esta otra, la que está en negrita es la que está activa, la que yo tengo seleccionada. A recordar que para activarlas desde la tabla de contenidos, simplemente poniéndonos encima y dándole al botón derecho activar, puedo moverme de una a otra. El que esté activa quiere decir que todas las modificaciones, todo el zoom, la inserción de capas, todos los análisis que haga se van a efectuar sobre todas las capas que tenga dentro de ese nuevo marco de datos. Pues bien, una vez que ya tenemos insertado un nuevo marco de datos y una capa correspondiente, vamos a colocarla en su sitio. Vamos a ponerla aquí en pequeñito. No hace falta que los mapas de localización sean muy grandes. Cada uno luego ya lo puede colocar en el sitio que le parezca. Y vamos a hacer un zoom para ver cómo lo vamos a ubicar. Veis aquí, al reducir el marco de datos, no aparece la capa de municipios completa. Si yo le doy al full extend, estoy trabajando con la vista, estoy trabajando desde aquí, no estoy haciendo un full extend, una extensión completa al papel, estoy haciendo una extensión completa dentro de este recuadro. Bien, ahora dentro de este recuadro necesito ubicar geográficamente el área geográfica que estoy representando en el mapa superior. Como sabéis, estamos trabajando con el Valle del Jerte, por lo tanto el área geográfica que estamos representando está por aquí. Para hacerlo, lo lógico es hacerlo de forma automática. Hay veces que no se consigue de forma correcta y directamente se inserta algún tipo de gráfico, como este que tenéis aquí, con un rectángulo, pues, localizando aproximadamente la zona. Esa no es la forma correcta. La forma correcta es hacer un enlace entre las dos vistas para que en este data frame, en esta vista, aparezca la extensión que aparece reflejada en el otro mapa. Para ello, seleccionamos el cursor de seleccionar elementos, nos venimos al data frame y le damos a las propiedades. Recordar que siempre casi todo está en el botón derecho propiedades, y aquí tenemos que venirnos a otra de las pestañas. Veis, aquí tenemos diferentes pestañas, la sistema de coordenadas, etcétera, y tenemos que venirnos al indicador de extensión, al extend indicator.
como solo tenemos dos marcos de datos o dos data frame y estoy sobre el segundo que he creado, la única opción que me da para trabajar es con el data frame o con el marco de datos que se llama layers, que se corresponde con el anterior. Es decir, aquí aparecería en el listado de todos los diferentes vistas que yo tengo creadas, con las cartografías incluidas, y en este marco de la derecha puedo incluir tantas localizaciones o recuadros de extensión como vistas haya en el proyecto. Como solo tengo una, simplemente la volcamos hacia la derecha, es decir, quiero que este layer, la extensión de este layer aparezca representada en este mapa, le doy a aplicar, ¿veis? Y ya tenemos esa extensión. Puedo cambiar el color, parece aquí demasiado grueso, en el frame. En el frame, ¿veis? Puedo cambiar el grosor, el color, puedo coger de 2 puntos, incluso inferior, de 1 punto y cambiarle el color. Aceptar, aceptar, etc. Bueno, esto ya sería una extensión mucho más correcta. Este elemento que acabamos de insertar es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio la ubicación de esta página, de esta lista, se va a ir moviendo y se va adaptando a esa realidad. Bien, más o menos ya hemos incluido todos los elementos. Vamos a poner esta imagen aquí para que quede más equilibrado, aunque queden pequeñitos. Ya está. Luego le podemos insertar toda una serie de rectángulos, líneas, etcétera, para enmarcar todos estos contenidos que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, aquí le podemos poner otro marco. Este marco que tiene el frame aparece por defecto, lo podemos eliminar. ¿Cómo? Pues como siempre, en las propiedades. En el frame, en esta pestaña de marco de datos, en de marco le podemos subir hacia arriba y decirle que ninguno, por ejemplo. Así se equilibra un poquito más con el otro tipo de contenidos. Si le damos un poquito menos, pues ya vemos que ahí aparecerían diferentes elementos. Para hacer un ejemplo, no estarían muy bien colocados ni muy estructurados y faltarían algunos elementos del cajetín, pero bueno, yo creo que lo que interesa es que veáis cuáles son los elementos que pueden componer una composición o un layout. Y bueno, repasando, tenemos los componentes que serían las vistas o los marcos de datos o data frames que tengamos. En este caso tenemos dos. La primera de ellas se corresponde con el layer, con el Corinne Lancover y carreteras. La segunda con la de municipios. Hemos incluido un título, como vemos aquí, hemos incluido un título, hemos incluido una leyenda y hemos aprendido también a defragmentarla, a modificarla, etcétera. Hemos incluido un norteado, el norte. También hemos aprendido que tenemos una opción de modificar esa orientación, la tenéis aquí, con la herramienta Data Frame Tools. Hemos movido ese norte, lo hemos trasladado esos 2 grados para que nos aparezca de una forma más vistosa la imagen. También hemos incluido una escala gráfica y le hemos modificado algunas de sus propiedades. Hemos incluido una escala numérica, algunas imágenes y después también hemos trabajado con lo que sería el grid, con las propiedades de la vista. En las propiedades de esa vista podemos modificar, sobre todo lo que me interesaría sería el frame, que es ese marco de exterior, lo puedo cambiar, lo puedo modificar, y el grid que es esa rejilla que nos aparece con las coordenadas del mapa. Y en principio luego la composición, la postura, etcétera, de compostura de cada uno de los elementos ya depende un poco de las necesidades que tengáis, de las plantillas que utilicéis para otros proyectos, etcétera. Podéis completar todos estos elementos con rectángulos, líneas, etcétera, que me permitan pues encajar todo esto dentro de un modelo estándar. Y por último también recordad que tenéis aquí las reglas para poder medir las distancias que hay en el mapa, y también que podéis establecer simplemente seleccionando dentro de la línea, pinchando encima de esa regla, estas líneas
o estas líneas punteadas en color azul, que son las guías para ajustar los diferentes elementos del mapa a la misma posición. Estas son bastante interesantes cuando añadamos pues diferentes rectángulos, diferentes líneas, para saber dónde exactamente empieza una y dónde tengo que empezar la siguiente, etcétera. Con el botón derecho encima de la regla podemos pues limpiar todas las reglas. También recordad que para moveros por el mapa tenéis esta barra de herramientas, la herramienta de layout, que si nos aparece la sacamos igual que el resto de barras de herramientas con el botón derecho layout. Y en principio estos serían los elementos básicos. Para hacer una buena composición, trabajar y buscar una armonía en la colocación de cada uno de los elementos. Este mapa lo hemos hecho así de forma rápida y bueno, faltaría ajustar bastantes cosas, pero en el ejercicio de la práctica final tendréis ya un mapa donde tendréis que, digamos, simular lo que es la composición que os proponemos. Y en principio esto sería todo. Espero que el vídeo tutorial os sirva de ayuda para crear vuestros propios mapas personalizados.